El relato bíblico de Noé narra cómo Dios le dio instrucciones a Noé para construir un enorme arca con el fin de salvar a su familia y a los animales de un inminente diluvio destinado a erradicar el mal y la maldad en la tierra. Según la leyenda, el arca de Noé descansó en las montañas de Ararat después de 150 días de inundación hace 5.000 años. En tiempos más recientes, científicos de universidades de Turquía y Estados Unidos realizaron investigaciones durante aproximadamente un año en la famosa formación Duropinar, ubicada en el monte Ararat, la montaña más alta de Turquía. Sus análisis sugieren que la estructura en forma de barco en la región podría albergar las ruinas de la mítica Arca de Noé. Los investigadores afirmaron haber encontrado evidencias de actividad humana en las cercanías de la formación en forma de barco, datando dicha actividad entre 5.500 y 3.000 años atrás. El análisis de rocas y suelos únicos en la región sugiere que hubo vida en la zona en los años que siguieron al diluvio de la leyenda del Arca de Noé. Estos resultados renovaron el interés del equipo de investigación, llevándolos a explorar diversas zonas geológicas, incluida la formación Duropinar. El objeto en cuestión, compuesto mayormente de limonita y con una apariencia que recuerda a un barco similar al Arca de Noé, motivó a los investigadores a realizar una exploración más detallada. Este equipo llevó a cabo la toma de muestras de rocas y suelos de las cimas más elevadas del país, con la intención de someterlas a análisis en laboratorio. A lo largo de los años se han reportado numerosos hallazgos que se sugiere podrían ser el Arca de Noé, desde el monte Ararat en Turquía hasta una cadena montañosa en Irán y otros lugares en el monte Ararat. Se plantea la pregunta sobre la relevancia de descubrir el Arca de Noé, considerando los múltiples lugares donde se han hecho afirmaciones al respecto. En caso de que se autentique el hallazgo de una estructura similar a un barco en las montañas de Oriente Medio, datada aproximadamente en la época del relato bíblico del Arca de Noé y con evidencia de vida animal en ese periodo, sería indudablemente un descubrimiento de gran importancia. Para quienes creen en Dios y confían en la Biblia como una fuente inspirada, esto podría ser una poderosa confirmación de la veracidad bíblica y de que la historia humana ocurrió tal como se describe en las Escrituras. La verificación de un Arca de Noé probablemente llevaría a muchos buscadores y escépticos de mente abierta a reconsiderar sus creencias, aunque los críticos y ateos más cerrados podrían resistirse a aceptar tal hallazgo. No obstante, la revelación del Arca de Noé no tendría impacto alguno en la perspectiva espiritual. Un descubrimiento tan significativo de un Arca de Noé no sería suficiente para trascender la ceguera espiritual de aquellos que rechazan la evidencia clara de la existencia de Dios en el universo. Ni siquiera un hallazgo bíblicamente relacionado, como la autenticación del Arca de Noé o incluso la confirmación de una resurrección, afectaría la falta de fe de aquellos que no están dispuestos a escuchar a Moisés, a los profetas o a considerar la verdad del Evangelio. Existen opiniones que sugieren que el arca pudo haber existido en algún momento, pero la realidad es que no se puede encontrar en la actualidad. Dos razones principales respaldan esta idea. En primer lugar, la madera del arca sería sumamente valiosa después del diluvio, y Noé y su familia podrían haberla utilizado para diversos proyectos, incluso desmontando el arca. En segundo lugar, aunque se hubiera dejado el arca intacta, el paso de aproximadamente 4.500 años probablemente habría llevado a la descomposición de una estructura de madera expuesta a los elementos naturales durante tanto tiempo.
A pesar de que el descubrimiento del Arca de Noé sería un hallazgo arqueológico extraordinario, no es algo en lo que los cristianos deban depositar su fe. La fe cristiana no se basa en la necesidad de que cada relato bíblico sea probado de manera explícita o concluyente, y la ausencia de un descubrimiento del Arca de Noé no cambia la esencia de esta fe. La certeza y convicción de lo que se espera y la confianza en lo no visto son fundamentales en la fe cristiana y no requieren la validación de cada aspecto bíblico a través de descubrimientos arqueológicos. Los eventos descritos en la Biblia son narraciones de eventos históricos reales que involucraron a personas reales, en su mayoría registrados por testigos oculares. Sin embargo, no se espera necesariamente encontrar artefactos antiguos que respalden cada aspecto mencionado en la fe cristiana. La base de la fe cristiana se sustenta en la creencia en lo que no se ha visto, y aquellos que creen en Jesús y la historia de Noé reconocen el carácter omnipotente y amoroso de Dios. Jesús y Noé representan figuras centrales que conocían la naturaleza de Dios antes de acontecimientos significativos, como el cierre de la puerta del arca por parte de Noé. Este acto simboliza la exclusión de aquellos que ignoraron la evidencia de la gloria divina. La Biblia relata que Dios, al observar la corrupción y la violencia en la tierra, se arrepintió de haber creado a la humanidad. Sin embargo, Noé encontró gracia a los ojos del Señor el Arca de Noé. Además de ser un evento histórico, se interpreta visualmente como un mensaje del Evangelio. Representa a Cristo de manera simbólica. La narrativa bíblica destaca la corrupción generalizada en el mundo y la necesidad de redención. Aunque el pecado lleva consigo la pena de muerte, la santidad de Dios también se mezcla con su misericordia. Noé, descrito como un predicador de justicia, instó a las personas a arrepentirse y buscar refugio en el arca que representaba la salvación provista por Dios. A lo largo de los 120 años que Noé dedicó a construir el arca, la Biblia señala que él fue un mensajero de justicia, exhortando a la gente a volverse de sus pecados y encontrar refugio en el arca. Este relato destaca la paciencia de Noé, su fe y su compromiso con el mensaje divino, incluso cuando enfrentó desafíos y la incredulidad de otros. Los cristianos pueden identificarse con los desafíos que Noé enfrentó y encontrar inspiración en su espera en Dios y en recordar las promesas divinas. Los expertos han comparado el diluvio bíblico con la segunda venida de Jesús, ya que para aquellos incrédulos que se burlan de los cristianos, el día de la venida será tan inesperado como lo fue cuando Noé cerró las puertas del arca contra los diluvios. En ese momento será demasiado tarde, ya que, al igual que Dios no preparó dos arcas, no tiene dos planes de salvación. La figura de Noé prefigura al Mesías en este contexto. Aunque las Escrituras no especifican el tiempo que Noé y sus hijos tomaron para construir el arca, la magnitud del proyecto era significativa, considerando que eran los únicos que Dios salvaría. Se desconoce si Noé tenía experiencia en navegación o si esta fue su primera incursión en la construcción de una nave. Los cristianos comprenden lo que significa esperar pacientemente la respuesta de Dios a la oración y entender la espera por el verdadero Salvador. Noé y sus hijos enfrentaron la paciencia y la dedicación en su labor bajo el constante escrutinio, incluso ante la posibilidad de burlas y desdén por parte de quienes se cruzaban con ellos. Jesús y sus discípulos también experimentaron rechazo y amenazas, incluso hasta el final de la vida mortal de Cristo, al igual que Noé. La narrativa bíblica detalla con precisión el desdén y la ridiculización que enfrentaron Noé y los constructores del arca, elementos
que los eruditos bíblicos utilizan para respaldar la autenticidad de las Escrituras. Cuando los científicos y constructores de barcos consideran la capacidad de flotación y los materiales utilizados en la construcción del arca, coinciden en que no solo pudo flotar, sino que también tenía la capacidad de albergar a 2 de cada especie animal, junto con unos pocos humanos y su comida, durante un año. El tamaño del arca se compara con el espacio equivalente a 250 vagones de ferrocarril, lo que algunos calculan podría contener entre 20.000 y 40.000 animales, aproximadamente del tamaño de ovejas. A menudo nos vemos tentados a imaginar a Dios diseñando solo eventos épicos como el universo, el plan de salvación o el éxodo. Sin embargo, tal vez Dios también se preocupa por los pequeños detalles de la vida. Durante milenios, en Egipto, un grupo de sacerdotes ha custodiado conocimientos en secreto. Estos conocimientos contienen los fundamentos que hoy en día utilizan la ciencia moderna, desde la tecnología genética hasta la creación de reactores nucleares. Se sugiere que los antiguos científicos y sabios poseían un conocimiento increíble y misterioso. Curiosamente, al retroceder en el tiempo del gran diluvio, siempre se hace mención de 7 hombres sabios que sobrevivieron y sentaron las bases de una nueva era para la civilización humana. Surge la interrogante: ¿fueron reales? ¿Cuál fue su contribución en la construcción de los primeros templos antiguos, incluyendo las pirámides de Egipto, o fueron simplemente fruto de la imaginación? En el templo de Edfu, situado entre Luxor y Asuán, en el Alto Egipto, se encuentran evidencias de la era prehistórica en sus muros. Se estima que este templo fue erigido entre el 237 y el 257 a.C. Los expertos consideran que los textos en estos muros son unos pocos fragmentos sobrevivientes que explican el comienzo del cosmos o la cosmogonía. Según el profesor Raymond de la Universidad de Manchester, estos textos contienen referencias y mensajes ocultos que se relacionan con eventos míticos. La colocación de la piedra fundamental, la construcción y el funcionamiento del templo están envueltos en esa misma era mítica. La creencia en esa época era que el templo era una creación de los dioses, lo que nos lleva a la conclusión de que, según las ideas de esa época, era una continuación directa y un reflejo del templo mítico que existía desde el inicio del mundo. El concepto de «desde el comienzo del mundo» podría referirse a la primera era que denominaban los antiguos egipcios. Se dice que los hombres sabios registraron sus palabras y las consignaron en un libro que describe la ubicación de montículos sagrados específicos a lo largo del Nilo. Este libro perdido se titula Descripción de los montículos de los tiempos antiguos. Las inscripciones antiguas en los muros del templo hacen referencia a un grupo de 7 hombres sabios, divinidades únicas que poseían el conocimiento para construir templos y ciudades sagradas. Estos sabios supervisaron las obras de construcción en la colina antigua, asociados por muchos expertos con la ubicación de las pirámides de Giza. Otro lugar relacionado es Heliópolis, que albergaba una colina sagrada desde donde se había presenciado el primer amanecer. Se cree que un grupo de 7 hombres sabios trabajaron juntos para erigir los primeros templos legendarios de tiempos antiguos, incluyendo las famosas pirámides egipcias, tal como se menciona en las tablas esmeraldas. Los arqueólogos contemporáneos disponen de escasa información sobre estos 7 individuos y su identidad, concluyendo únicamente que se trata de un grupo de 7 personas relevantes en la teoría del origen de los primeros sitios sagrados del mundo. Otro aspecto interesante son las representaciones del diluvio, descritas como olas primordiales que levantaron la colina prehistórica. Esto trae a la mente la leyenda de Noé. Los 7 hombres sabios también aparecen en otras narrativas, dando pie a la pregunta de si realmente existieron o son producto de la imaginación de alguien. Aunque no existe literatura científica que respalde el origen de estos 7 sabios,
tras una catástrofe natural, se presentan en leyendas de distintas culturas de manera muy detallada, lo cual resulta paradójico. La historia más conocida es la del diluvio, donde uno de los dioses decide destruir la civilización debido a su corrupción. Moisés dejó una versión en el primer libro del Antiguo Testamento. En estas leyendas suele haber un elegido, una pareja o un grupo reducido de personas advertidas del desastre inminente. Sin embargo, al despojar estas historias de sus elementos míticos, se persigue una narrativa histórica que intenta explicar el desarrollo pasado de la humanidad. La historia de Noé, que sentó las bases para una humanidad mejor tras vencer al diluvio, no puede ser fechada con precisión, lo que dificulta su asignación a un tiempo histórico específico. Desde 1872 se han realizado hallazgos que sugieren que el relato bíblico del diluvio se basa en fuentes más antiguas, como las relacionadas con el antiguo dios Aya, de origen principalmente egipcio y estrechamente vinculado con Min y Set. En 1849, un arqueólogo británico y su asistente descubrieron montículos cubiertos de ladrillos, lo que impulsó a investigar más a fondo. Descubrieron alrededor de 25.000 tablillas de arcilla, inscritas con informes sobre filosofía, astronomía, matemáticas y registros de ancestro de los reyes que gobernaron al país antes y después de un gran desastre de inundación. Estas tablillas incluían la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más importante de Mesopotamia. Esta epopeya cuenta la leyenda de Gilgamesh, el héroe sumerio que afirmaba ser 2/3 dios y 1/3 humano, y que se autoproclamaba inmortal. La Universidad de Colonia logró descubrir los primeros fragmentos de una antigua obra literaria en el sótano del Museo Británico en Londres. Estos fragmentos pertenecían a una tablilla de arcilla que mencionaba a Gilgamesh, el observador de los cimientos de la tierra y el conocedor de los caminos del mundo. La épica de Gilgamesh, escrita en 12 tablillas de arcilla en forma de poema, sobrevivió porque los conquistadores de Mesopotamia no la reconocieron como una forma de escritura. Las 200 estrofas en los cuartetos de esta épica presentan sorprendentes similitudes con la Biblia, aunque fueron escritas varios milenios antes. Los arqueólogos, al descubrir estas tablillas, no se dieron cuenta de su significado y las enviaron a Gran Bretaña para su traducción. Desafortunadamente, debido al manejo descuidado, muchas tablillas resultaron dañadas y se volvieron ilegibles. Fue gracias al trabajo de George Smith, un empleado desconocido del Museo Británico, que se reveló la importancia histórica de estas leyendas antiguas. La épica relata cómo Gilgamesh y su amigo derrotaron al toro de fuego en el bosque de cedros del Líbano. En su regreso victorioso, la diosa Ishtar se enamoró de Gilgamesh, quien la rechazó debido a sus múltiples aventuras amorosas. Esto enfureció a Ishtar, quien se quejó ante su padre Anu, exigiendo la muerte de Gilgamesh. En respuesta, Anu creó un toro del cielo, pero Gilgamesh lo venció con la ayuda de su amigo Enkidu. Sin embargo, Enkidu fue maldecido y murió esa misma noche debido a una enfermedad incurable. Gilgamesh, temeroso de su propia mortalidad, partió en busca de Utnapishtim, un pariente al que los dioses habían otorgado la inmortalidad. Sin embargo, la historia terminó de manera abrupta, revelando solo una parte de las inscripciones y dejando parcialmente desconocida la historia del inmortal. Las tablillas de arcilla con la continuación de esta epopeya estaban ocultas en las cámaras del palacio de Nínive. Smith estaba emocionado por descubrir la historia que Utnapishtim le contó a Gilgamesh sobre el tiempo antes del gran diluvio. Sin embargo, se desanimó al no poder continuar su investigación debido a dificultades financieras. A pesar de eso, un benefactor de Londres invirtió en la empresa, permitiendo que Smith y su equipo se dirigieran a Nínive para buscar más tablillas de arcilla. Durante las excavaciones encontraron 384 fragmentos de tablillas,
incluyendo las partes faltantes de la historia de Utnapishtim. Estas revelaron que mucho antes del diluvio del río Éufrates existía la ciudad de Shurupaka. Los dioses decidieron inundar la tierra y el dios Ea advirtió a Utnapishtim del inminente desastre, similar a la historia de Noé en la Biblia. Estas leyendas mesopotámicas, mucho más detalladas y llenas de información adicional que el Antiguo Testamento, confirman la existencia de un relato similar al diluvio bíblico. Las investigaciones posteriores también respaldaron esta teoría, mostrando evidencia geológica que sugiere un gran diluvio en el Mar Negro, alrededor del 8900 a.C. Este evento catastrófico pudo haber inspirado el relato bíblico. Hallazgos arqueológicos adicionales, como los restos de antiguos edificios cerca de Sinop, en Turquía, apuntan a que personas habitaron estas áreas, probablemente huyendo de algún desastre. Estos descubrimientos amplían nuestra comprensión de los relatos antiguos y su relación con eventos históricos y geológicos. Es intrigante considerar todos estos hechos, ya que ni el Antiguo Testamento ni las tablillas con informes hacen mención de un desastre natural, sino de un castigo orquestado por los dioses. Además, estos textos se refieren a un diluvio que afectó al mundo entero, no solo a una región específica. Por consiguiente, la causa real de esta catástrofe global parece haber provenido del cielo. Se destaca la presencia de más de 300 leyendas del diluvio alrededor del mundo, todas ellas haciendo alusión a un gran diluvio, a un individuo escogido por los dioses y la construcción de un arca correspondiente. Las inscripciones en las paredes del templo nos indican que los 7 sabios surgieron de una pequeña isla que fue aniquilada por un inmenso diluvio. Además, todas las inscripciones coinciden en afirmar que estos sabios provenían de una isla, la cual fue devastada por un diluvio. La mayoría de sus habitantes perecieron ahogados, y los pocos sobrevivientes se establecieron en Egipto, transformándose en los dioses constructores que laboraron en los tiempos primigenios. ¿Qué pensarías acerca de la historia bíblica de Noé? ¿Es la Biblia precisamente exacta? ¿O quizás hay una historia más enigmática detrás de todo esto que, en última instancia, podría revelar la verdadera narrativa de la civilización humana? Comenta tu respuesta en la caja de comentarios. Te estaré leyendo. Si te ha gustado el video, recuerda mostrar tu apoyo pulsando el botón de me gusta y suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir haciendo videos.